Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos, mis estimados amigos, a enemigos, a desconocidos, a todos aquellos que visitan esta página. Gracias por elegir Controversias Mormonas. Este es el episodio, el programa número 120, en el cual veremos los capítulos 29 y 30 de ese libro escrito o publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y la Iglesia Mormonas, en el cual seguiremos comentando los capítulos, como ya he dicho, los capítulos 29 y 30. Bien, una vez más lanzo el guante y el desafío de que aquellos que quieran que yo me retracte, y vuelvo de nuevo a la iglesia mormona, pues no tienen más que demostrarme sin usar la iglesia, sin usar la religión, que el libro de Abraham es verdadero. Y para aquellos que a lo mejor pudieran, digamos, intentarlo, diré algo que, que dijo un buen conocido mío, ¿eh? Y es que toda historia en la que viene algo sobrenatural o divino no es historia, es algo paranormal. Y me refiero con lo de la historia de la iglesia, que José Smith tuvo una visión. En el momento que José Smith dice que tuvo una visión o que vio ángeles, dejó de ser una historia. Así de claro. Si lo analizáis, veréis que tengo razón. No voy a aquí explicar por qué digo esto. Así que aquí estoy. Soy Emanol, el profeta desconocido. Esto es Controversia Mormona y vamos a seguir comentando el libro Santos número uno, es decir, el primer libro de Santos, publicado por la Iglesia Mormona. Y sin más demora, comencemos. Capítulo 29. Dios y la libertad. Al igual que algunos capítulos anteriores, este es un capítulo difícil debido a la violencia que surge de los lugareños y de la propia Iglesia. A diferencia de los capítulos anteriores, los discursos de Sineridon, tanto a los disidentes de la Iglesia como a los lugareños, abrieron las puertas a los danitas, a quienes los lugareños temían debido a sus tácticas agresivas. Eso no quiere decir que la Iglesia fuera la culpable. No tenemos muchos detalles aquí más allá de lo que la Iglesia ofrece desde su punto de vista. Por esta razón, en este capítulo no vamos a verificar demasiado los hechos relacionados con los ataques. No hay justificación para expulsar a nadie de sus hogares, y nuestra preocupación al verificar los hechos de los santos se centra en cuestiones históricas de la Iglesia, cuestiones doctrinales y cuestiones bíblicas. Este capítulo es difícil porque se centra en personas que atraviesan momentos horribles y no queremos restar importancia a esas experiencias porque fueron víctimas, independientemente de que la iglesia sea verdadera o no. Este capítulo comienza con las turbas locales expulsando a la gente de sus hogares, y muchos viajaron a Adán, Ondi, a Hamán en busca de seguridad, lo que ellos creían que era, decir, en Missouri, donde supuestamente va a venir Jesucristo. Desde allí los danitas fueron a Galyatín, donde asaltaron las tiendas locales para tomar sus bienes y suministros antes de incendiar la tienda y otros edificios y salir de la ciudad. A partir de aquí, el libro santo se centra en Thomas Más, que se convierte en una figura central de este capítulo. Mencionan que Más había llegado a estar en desacuerdo con Joseph Smith, debido a que lo habían dejado fuera de la misión de Inglaterra, así como por temor a que José y Sidney hubieran exagerado la amenaza de ataques de la turbe en sus apasionados discursos y sermones. Luego presentan la historia de la estación de leche, que ha servido como una lección citada a menudo sobre el orgullo y la iglesia. Lo de la nata, yo la conozco, la historia de la nata. Como cuenta el libro santo, su esposa Elizabeth había discutido con otra mujer sobre un acuerdo que habían hecho para intercambiar la leche por la fabricación de queso. Después de que el obispo y el sumo consejo escucharon el caso y fallaron en contra de Elizabeth, Thomas había apelado el caso ante José y la primera presidencia. Ellos también habían fallado en contra de ella. Es decir, para aquellos que no conozcan la historia, es dos mujeres llegaron a un acuerdo. Es decir, yo te doy la leche es decir, tú te quedas la leche y me quedo con la nata para hacer el queso.
Bueno, el caso es que una de ellas, Elizabeth, no cumplió su acuerdo. Entonces, eh, lo llevaron al consejo de la iglesia y tal, porque había, y dijeron, no, es que ella tiene razón. Habéis llegado a un acuerdo que uno se queda la leche y otro la nata, no puedes llegar y quedarte con la nata. Esa es la cosa. Entonces, no estaban de acuerdo, y se formó el lío. El incidente había herido el orgullo de Thomas y él luchaba por ocultar su resentimiento. Se enojó y quería que todos los demás se enojaran. 2 veces José ya le había preguntado si iba a apartarse de la iglesia. Cuando me, cuando me vas a salir de la, ¿Cuándo te vas a ir de la iglesia? Había respondido Tomás. Verás que un buen muchacho se va. El problema con la historia de los despojos de leche es que la única fuente de la misma aparece 18 años después en el diario de Josh A. Smith. Esta es la única vez que comparte la historia y no tiene ninguna... Es decir, no se puede verificar. La razón por la que la historia se utiliza tan a menudo es para retratar a quienes abandonan la iglesia como personas que se ofenden fácilmente y sin razones válidas para irse. Como ocurren con muchas otras historias que promueven la fe, la falta de fuentes contemporáneas sobre esta historia, seguida de la confianza en ella, pone en seria duda la exactitud de la historia. Hemos visto esto una y otra vez en las charlas a lo largo de los años, y el estudio de 2013 sobre los miembros que atraviesan la crisis de fe muestran que sentirse ofendido es una de las últimas razones que tienen las personas para abandonar la iglesia. Puede ver, y sí, os voy a mostrar un diagrama, ¿eh? Voy a compartir pantalla para eso. Voy a compartir pantalla. Voy a poner que compartir sonido para que me oigáis. ¿Eh? Vale. Bien, este es el diagrama, de los santos que se iba. Los santos tenían razón en que la razón por la que más y José Mí, vuelvo a comenzar. Los santos tenían razón en que la razón por la que más criticaba a José Smith era porque temía que los discursos de José y Sino estuvieran aumentando las tensiones antes de comenzar los ataques. Y él no era el único que sentía lo mismo. Voy a dejar de compartir pantalla, y para continuar con el tema. Orson Hyde se unió a más con estos sentimientos y los dos firmaron una declaración jurada en la que más dijo que se fue porque estaba alarmado de que sus correligionarios habían formado turbas, expulsado a todos los no mormones del condado de Davis, robado sus propiedades y quemado sus hogares y pueblos hasta los cimientos. De hecho, hay un gran artículo en un sitio web que se llama, es decir, escrito por Common Consent, que cubre la historia de las despojadas de leche en un contexto más preciso, junto con cómo más fue tratado por Brigham Young más tarde en su vida. El capítulo termina presentando más individuos involucrados en los diferentes eventos, así como una escaramuza con la milicia del estado de Missouri, que lleva al gobernador Boss a emitir una orden de que los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado. Esta orden fue reforzada por la declaración jurada, además, que afirmaba que todo mormón verdadero cree que las profecías de Smith son superiores a la ley del país. Veremos más tarde esto más adelante, cuando José implemente o imponga políticas que van en contra de la ley, pero la Iglesia sigue las órdenes de José sin cuestionarlas. En general, este capítulo es difícil porque, como sitio web, nos interesa contar una historia, vamos. En general, este capítulo es difícil porque, como programa este mío de comentario, nos interesa contar una historia verdadera de la historia de la Iglesia, pero también centrarnos en si las afirmaciones de verdad resisten o no al escrutinio, es decir, al análisis. Como tal, no queremos tratar de restar importancia a las terribles condiciones que sufrieron los miembros de la Iglesia en estas batallas, y aunque siempre hay dos lados de cada historia, no vamos a dedicar mucho tiempo a verificar los detalles de estas batallas con los lugareños. Hemos cubierto cómo los discursos de Sidney y José llevaron al aumento de las tensiones
junto con la creación de los danitas, y cómo el libro santo tiende a usar historias personales de individuos y familias para envolver los problemas difíciles. Si bien sé que hay críticos que no están de acuerdo con los detalles de esas historias de promoción de la fe de los santos individuales, lo dejaremos aquí en este capítulo. Y ahora vamos a pasar al capítulo 30. Luchad con ángeles, como ángeles. En este capítulo se habla de la masacre de Habs Mill, que es la parte más mortífera de la guerra mormona de 1838 en Missouri. No vamos a verificar los hechos del capítulo porque independientemente de lo que creas, de lo que podáis creer sobre la iglesia, fue un acontecimiento horrible. Mirando hacia atrás, se entiende que los miembros de la milicia que atacaron Jazmín lo hicieron incluso antes de que se recibiera la orden de exterminio. Recuerda mucho lo de Montal Meadows, ¿eh? En este capítulo escuchamos muchas historias sobre las familias que perdieron a sus familiares en este ataque, y aunque algunas enseñan como historias que promueven la fe, como la recuperación de la cadera de Alma Smith después de una herida de bala, no hay razón para profundizar en esto. Una vez más, esto fue algo que nunca debería haber sucedido, y las personas que cometieron estos asesinatos eran nada menos que monstruos. Después de hablar de la masacre de Hobbs Mill, los santos hablan de que José Smith fue tomado como prisionero de guerra en Far West. Se habían rendido cuando se dieron cuenta de que la milicia lo superaba en número, y José Smith había aceptado reunirse con el líder de la milicia estatal para hablar sobre cómo evitar más muertes. George Hinckley, uno de los líderes de la milicia mormón danita, había dejado a José sin herido, Barry Peplar, Lee McWheat y George Robinson con la milicia estatal como prisionero. Me doy cuenta de que este es un resumen muy breve, pero una razón para analizar en profundidad lo que sucedió. Fue horrible, es impensable y no hay justificación para lo que sucedió. Queremos centrarnos en las afirmaciones de verdad de la Iglesia desde un punto de vista histórico, doctrinal y bíblico. No hay ninguna razón para que esto haya sucedido, y lo dejo así. Bien, y hasta aquí puedo leeros de este preparado de los comentarios del libro primero de Santos, en los capítulos 29 y 30. La verdad es que yo no apruebo la violencia, ni la podré aprobar, no la he aprobado en el pasado, no la apruebo en el presente y tampoco en el futuro. Estoy en contra de todas las guerras, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, de cualquier guerra. ¿Eh? Siempre, no digo que no haya que pelear. A mí, si me dan una bofetada, me pueden dar uno. A la segunda posiblemente ya no lo permitiré. Igual vosotros. Yo tenía un profesor que decía que todo el mundo es un asesino. En el sentido, no literal, ¿eh? En el sentido de que imaginaros que os cogen y dicen, o matas a esta persona o yo mato a tu hija. ¿Qué haces? Para salvar a tu hija, a tu familia. Pues matas. O estamos en guerra para defender nuestro país, nuestras libertades, nuestras tierras, nuestra casa, lo que sea. Pues coges un fusil a defender tu libertad y tu vida y lo que es tuyo. ¿Eh? ¿Apruebo que se mate a tu semejante? No, no lo apruebo. Pero apruebo el defenderse. La defensa propia está bien. Y si en defensa matas a alguien, lo siento mucho. Soy Imanol y soy el profeta desconocido. Esto ha sido Controversias Mormonas número 121. Nos vemos en el siguiente programa si nada lo impide. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos. Adiós. Nos vemos.